Bien, entonces nos quedaría los receptores musculares libres para terminar con los receptores musculotendinosos. Estos receptores musculares libres se encuentran en contacto directo con la fibra muscular. Son fibras nerviosas amielínicas, o sea, no tienen mielina. Al no tener mielina, ustedes saben que todo nervio que tiene un déficit de mielina disminuye su velocidad de conducción. Por ende, la velocidad de conducción de estos receptores musculares libres es lenta, ¿bien? Informan lentamente al sistema nervioso central, puntualmente porque está compuesto de fibras nerviosas que son amielínicas. Son denominados nociceptores. ¿Qué quiere decir eso? Que son los que vehiculizan las sensaciones de dolor. Tienen una tasa de adaptación lenta porque dijimos que estaba compuesto por fibras nerviosas amielínicas y son sensibles, ¿bien? Cuando empiezan a actuar estos receptores musculares libres, cuando aparecen deformación de los tejidos, agentes inflamatorios como la histamina, la bradiquinina y otros agentes inflamatorios, el ácido láctico, ¿tá? Productos residuales, metabólicos y o estructurales dentro del músculo. Cuando hay un cierto número, un cierto porcentaje de todos estos factores, empiezan a actuar estos receptores musculares libres y empiezan a informar al sistema nervioso central de lo que está pasando en el músculo. Bien, puntualmente, ustedes saben que después de un trabajo pliométrico donde hay productos residuales, metabólicos y estructurales, hay ruptura del tejido conectivo, de la prolina y toxiprolina, etcétera. Hay agentes inflamatorios, bien. Ese dolor aparece no inmediatamente, sino aparece a lo mejor a las 48, 72 horas, bien. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que informan estos receptores es muy lenta. Pasemos a los receptores articulares. Y acá vamos a hablar de tres tipos de receptores articulares. Dijimos que encontramos a los receptores capsulares de Ruffini, a las terminaciones articulares de Golgi y a los corpúsculos de Batter-Pacini. Lo encontramos, como la palabra lo dice, en la cápsula, ligamentos, meniscos, informan acerca de la posición y de los movimientos de la articulación, son poco acomodables y su actividad es muy importante, sobre todo en amplitudes extremas, o sea, sensan movimientos dinámicos en la articulación. En este gráfico, que debería entenderse como una rodilla vista frontal y una rodilla vista sagital, acá vemos la rótula, tibia, fémur, rótula, fémur, tibia. Y vemos con puntitos rojos la ubicación de los receptores capsulares de Ruffini. Entonces vamos a decir que estos receptores capsulares de Ruffini, si miramos el gráfico, están en las paredes anteroposteriores, específicamente de la cápsula articular, con más predominio de receptores en la cápsula del lado flexor, en este caso la cápsula posterior. Los receptores o las terminaciones articulares de Golgi, que las vemos en celeste, están más en las paredes laterales de la articulación. Por eso es que van a censar otra cosa que no es la que censa Ruffini, ni tampoco es la que censa Batter-Pacini, que está en verde, que está diseminado en toda la articulación. Cápsula, ligamentos cruzados, ligamentos laterales, ¿bien? Meniscos, líquido sinovial, están en toda la articulación. Si vamos específicamente a los receptores capsulares de Ruffini, como la palabra lo dice, los encontramos más en la cápsula. Dijimos que preferentemente están en las paredes anteroposteriores de la cápsula. ¿Qué registran? Puntualmente, si están en las paredes anteroposteriores de la cápsula y se van a estimular
cuando esta cápsula se estire o se elongue o se distienda, van a sensar y van a registrar movimientos de flexo-extensión. ¿Qué tasa de adaptación tienen? Tienen una tasa de adaptación lenta. Bien. Estos van a informar lentamente al sistema nervioso. Por eso es que no se encargan los receptores capsulares Ruffini de sensar movimientos dinámicos, sino se encargan más de todos los movimientos que tengan que ver con la postura y movimientos estáticos. Bien. ¿Dónde se los encuentra preferentemente? Ya lo dijimos, en la cápsula, puntualmente en la cápsula, en las paredes anteroposteriores y sobre todo en las paredes, en la cápsula del lado flexor. Por ende, son descubridores del límite. ¿Del límite de qué? Del límite de la extensión terminal. ¿Bien? De la extensión terminal de la rodilla, de la extensión terminal del codo, de la extensión terminal de la cadera. ¿Bien? ¿Cómo se estimulan? Se estimulan poniendo en tensión a la cápsula, en este caso la cápsula del lado flexor, ¿bien? Para que de esa manera empiecen a descubrir el límite articular, el límite de extensión en la articulación que están trabajando. Por eso también son llamados descubridores del límite. Acá vemos un trabajo puntualmente para los receptores capsulares Ruffini de la rodilla derecha de este paciente, que lo que está haciendo es llegar a la extensión completa, o sea, llegar a esos 2-3 grados de hiperextensión para poner en tensión a estos receptores capsulares de Ruffini y empiecen a informar al sistema nervioso que esa rodilla está en una situación normal en cuanto a la movilidad extensora. Receptores articulares de Golgi, dijimos que estaban en las paredes laterales de la articulación, sobre los ligamentos laterales más que nada. ¿Bien? ¿Qué van a registrar? Van a registrar movimientos que tengan que ver con abducción-aducción, rotación interna y externa, inversión-eversión, desviación radial, desviación cubital, porque ya dijimos, están a los lados, en las paredes laterales de las articulaciones. Tienen una tasa de adaptación rápida porque controlan movimientos dinámicos. ¿Dónde se los encuentra? Obviamente, ya lo dijimos, las paredes laterales de las articulaciones. ¿Y cómo se los estimula? Se los estimula con los movimientos que hablamos recién, con movimientos de abducción-aducción, rotación externa e interna, inversión-eversión de tobillo, ¿tá? Desviación radial y cubital en la muñeca, rotación interna y externa en el hombro, etc. Acá vemos puntualmente para la cadera un movimiento de abducción para estimular a los receptores articulares de Golgi o las terminaciones articulares de Golgi de la cadera y un movimiento de rotación que también estimula a estos receptores de Golgi. Y por último tenemos a los corpúsculos de Batter-Pacini, esos puntitos en verde que veíamos anteriormente en el gráfico, que estaban diseminados en toda la articulación del hombro, del codo, de la columna, de la muñeca, de la cadera, del tobillo. No estaban en un lugar predeterminado. ¿Por qué? Porque tenían que censar varias cosas, ¿bien? Y es de vital importancia que estén diseminados en ligamentos, en cápsula, en meniscos, en líquido sinovial, ¿bien? Entonces, ¿qué registran los corpúsculos de Batter-Pacini? Se dice que son insensibles a estímulos estáticos, o sea, no van a censar ningún trabajo que sea estático, o sea, van a censar movimientos dinámicos y sobre todo movimientos dinámicos que cursen con ciertas características, como ser compresión, descompresión, aceleración, desaceleración, inicio y final de un movimiento. Por eso es que son tan importantes estos receptores corpúsculos de Batter-Pacini.
Obviamente que si tienen que censar todo eso, tienen que tener una tasa de adaptación rápida, tienen que informar rápida y velozmente al sistema nervioso de lo que está aconteciendo en dicha articulación. ¿Para qué? Para que haya un control y una prevención de lesiones de forma rápida. ¿Dónde se los encuentra? Ya dijimos, en todos los lugares que dijimos anteriormente. Cápsula, ligamentos cruzados, ligamentos laterales, líquido sinovial, meniscos, etc. Y se los estimula, dijimos, con movimientos que tengan in situ, compresión, descompresión, aceleración, desaceleración, que tengan un inicio y un final del movimiento, ¿bien? Cuando damos un ejemplo de esto, son los trabajos pliométricos, los trabajos de saltos, de multisaltos, donde tienen todos estos componentes, tienen compresión, descompresión, cargas axiales, aceleración, desaceleración, excéntrico, concéntrico, un pasaje rápido de céntrico a concéntrico, un inicio y un final del movimiento con ciertas posturas. Ahora, son insensibles a estar de pie en apoyo monopodal, no registran nada estos corpúsculos. Ahí, ¿quién se encarga? Ruffini. Entonces, si yo tuviese que ordenar metodológicamente en una rehabilitación el trabajo de los propioceptores articulares, yo diría que arrancaría posiblemente con la estimulación de Ruffini, luego pasaría a Golgi y terminaría estimulando a los corpúsculos de Batter-Pacini. Nunca me inclinaría a empezar una rehabilitación de una articulación lesionada con un trabajo de multisalto, de pliometría, de compresión, de descompresión, de aceleración y desaceleración, porque no va a estar preparada bien metodológicamente, no va a haber realizado trabajos previos de adaptación para llegar a estimular a estos receptores capsulares de Ruffini. Entonces, sabemos que los receptores musculotendinosos, puntualmente el uso neuromuscular, el receptor primario o ánulo espiral, viaja por una vía sensitiva hacia el sistema nervioso central, que es el fascículo espino-cerebeloso lateral. Ahora bien, si vamos a los receptores articulares que nombramos recién, bien, a Ruffini, a Golgi y a Batter-Pacini, ellos informan al sistema nervioso central a través de una vía sensitiva que son los fascículos profundos de Gold y Burdach. Bien, son dos fascículos, dos vías aferentes de información hacia la corteza totalmente diferente entre el uso neuromuscular, el ánulo espiral, y los receptores articulares. En cuanto a los receptores laberínticos, sabemos que son receptores que tienden a mantener el equilibrio. Puntualmente estos receptores laberínticos se encuentran en la parte no auditiva o vestibular del oído interno del laberinto. ¿Bien? ¿Cómo se estimulan estos receptores? Se estimulan con movimientos rápidos y bruscos de la cabeza en el espacio, donde rápidamente hay que acomodar el tronco y las extremidades a la posición de la cabeza. ¿Bien? O sea que no se estimulan simplemente con un movimiento suave de mirar hacia la derecha o hacia la izquierda si alguien me llama. Tiene que ser un movimiento rápido y brusco donde los otolitos se muevan rápidamente en esa membrana gelatinosa, estimulen las cilias y eso genere esa vía aferente hacia el sistema nervioso para mantener el equilibrio. Los pacientes que sufren de laberinto o sufren de laberintitis son pacientes que tienden a perder el equilibrio, ¿bien? Al pasar de sedestación a bipedestación, al pasar de un decúbito a otro, ¿bien? Pierden el equilibrio porque tienen un aumento de líquido en ese oído interno, los otolitos se mueven más rápidamente, ¿bien? Las cilias se estimulan mucho más por el movimiento rápido de los otolitos y obviamente hay una tendencia a la pérdida del equilibrio.
Bien, puntualmente estamos hablando de esta zona de el oído, bien, que es la parte donde está el sáculo y el utrículo, donde está la parte vestibular con todos los nervios, bien, que conducen la información al sistema nervioso. El analizador vestibular o propioceptivo, se sabe que por intermedio de este analizador fluye información permanente sobre la posición de la cabeza respecto al plano horizontal hacia los centros superiores, registrando también la dirección, la aceleración, la desaceleración de los movimientos de la cabeza. O sea, para estimular al sistema vestibular, los movimientos de la cabeza tienen que ser rápidos, tienen que tener una aceleración. Ya hay ciertos autores como Wolkenstein, en el 71, demostró que era importante en ciertos deportes que este receptor sea entrenado en forma específica y dirigida. Bien, sobre todo estos deportes como la gimnasia deportiva, los saltos ornamentales, entre otros, que tienen movimientos rápidos y bruscos de la cabeza en el espacio, por lo cual es de vital importancia el trabajo, la reeducación, el entrenamiento de este sistema vestibular o este sistema laberíntico. Todos sabemos que si un gimnasta deportivo, al caer de un doble mortal atrás, se balancea o da 2 pasos, son puntos que se le quitan a esa prueba. Bien, por lo cual tiene que tener muy aceitado este receptor vestibular para que eso no ocurra. Los deportes que más estimulan a este receptor, dijimos que son todos los deportes que generen movimientos rápidos y bruscos de la cabeza en el espacio. Nombramos en este caso a los saltos ornamentales, por ejemplo. Nombramos a la gimnasia deportiva, ¿bien? Donde continuamente la cabeza está cambiando de posición rápidamente, ¿bien? Actúan solos o en combinación con otros. Dijimos que nunca un receptor actúa solo, siempre actúan en forma conjunta bombardeando el sistema nervioso central. Bien, el vestibular con el propioceptivo articular o con el músculo tendinoso, o con el acústico o con el óptico, pero nunca trabajan solos. Se entrenan y se reeducan. Por supuesto que se entrenan y se reeducan. Si yo tengo un paciente con laberintitis, con un diagnóstico de problemas vestibulares, hay ejercicios específicos para reeducación del sistema vestibular. Bien, hay un entrenamiento específico para el sistema vestibular. Hay kinesiólogos que se especializan en vestibular. Entonces, obviamente que hay una etapa en la vida que es mucho más fácil estimular estos receptores, que es la etapa que cuando somos chicos, la maduración de este sistema vestibular va a ser mucho más completa si lo empezamos a estimular en la edad de la genialidad, 8, 9, 10 años o antes tal vez, y no cuando somos adultos jóvenes o adultos mayores, que ya hay poco para hacer. ¿Quiénes tienen problema con la motricidad? Pregunta que hacemos siempre en clase, en este caso la hacemos por acá, por el aula virtual. ¿Quiénes tienen problemas con la motricidad? ¿Los hipoacúsicos o los no videntes? ¿Los sordos o los ciegos? Y ahí algunos responden los hipoacúsicos, claro, porque pensamos el sistema vestibular está en el oído. No, los ciegos tienen problema con la motricidad, porque los hipoacúsicos tienen problema con el sistema coclear, ¿bien? No con el sistema vestibular, no con la parte no auditiva del oído. Tienen problema con la parte auditiva del oído. No escuchan, pero no tienen problema con el equilibrio, ¿bien? Los que realmente pierden el equilibrio, se tambalean, se tropiezan, son los no videntes.
¿Por qué? Porque uno de los receptores más importantes en el aprendizaje motor es el receptor óptico, por el cual entra la mayor parte de la información cuando nosotros estamos enseñándole un ejercicio a un paciente. Estamos dándole información a un paciente a través de la visualización de ese ejercicio, de la representación mental de ese ejercicio, para que luego lo pueda ejecutar, porque ya lo vio, lo representó mentalmente, bien, y después con ciertos ajustes, con ciertos contactos corporales, bien, es mucho más fácil de que lo logre hacer correctamente. Trabajar con no videntes es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque no tienen ese receptor estereoceptivo vital que es la vista. ¿En qué momento de la vida es más importante la estimulación de este receptor y por qué? Bueno, es como todo. En los momentos de, de mayor aprendizaje, es la etapa de la genialidad, la etapa donde el niño, en la educación física infantil, ¿no? En la edad escolar, donde más tenemos que trabajar todo esto, a través de distintos tipos de ejercitaciones que pongan en juego a estas vías vestibulares, las mielinicen correctamente y luego puedan ser utilizadas con un buen bagaje de trabajos en ciertos deportes o en ciertas actividades cuando sea adolescente o adulto. ¿Qué pasa con el paciente que tiene laberinto? Bueno, la verdad que es una patología bastante fea para el que la tuvo. El hecho de perder el equilibrio, de sentirse pisando algodones, de estar continuamente prendido de las paredes, caminando, tomándose las paredes porque no pueden encontrar el centro de gravedad. Dijimos, los otolitos giran a mayor velocidad, no hay hay un aumento de líquido en ese oído interno y la verdad que estos pacientes la pasan bastante mal. Saltos ornamentales, ¿tá? Movimientos rápidos y bruscos de la cabeza. A lo mejor saltó de un trampolín de 10 metros, hizo tirabuzón, doble mortal atrás y caída. ¿Tá? La cabeza se movió un montón de veces y fíjense cómo mantienen ciertas posturas específicas del deporte para que pueda caer al agua, caer perfectamente al agua, no generar y no salpicar más de lo normal para que no le quiten puntaje, y eso lo logra no solamente por los receptores vestibulares, también ahí entran en juego los receptores táctiles, del roce del aire en todo el recorrido de caída, desde el trampolín hasta el agua, de los receptores propioceptivos, obviamente, ¿bien? Y obviamente un alto porcentaje tiene que ver con los receptores vestibulares o laberínticos. El analizador óptico, dijimos que es uno de los más importantes. Este tiene una estrecha relación con el propioceptivo. Nosotros utilizamos mucho el receptor óptico, nos valemos mucho del receptor estereoceptivo óptico para poder darle información a nuestro paciente para que vea, para que haga una representación mental de lo que nosotros queremos que logre, más allá del contacto táctil y del estereoceptor cutáneo con ciertos toques en ciertos lugares para activar cierta musculatura, ¿bien? Y obviamente el kinestésico, el propioceptivo, el que está en los músculos, en los tendones y en las articulaciones y en el sistema laberíntico. También son llamados telereceptores o receptores a distancia. Obviamente dijimos que los estereoceptores o telereceptores o receptores a distancia son los que captan información del exterior. Por esto es posible obtener información de movimientos propios y ajenos. ¿tá? Por ejemplo, un saltador en alto. Bien, el saltador en alto obviamente tiene información de dónde está la varilla, bien, de dónde está la colchoneta, de dónde está la zona de salida marcada para iniciar la carrera, bien.
Todo eso te lo da el receptor óptico, la visión periférica de el movimiento del brazo para no barrer a la varilla en el salto flop. Entonces todo eso te lo va a dar ¿quién? El receptor óptico. Este receptor adquiere un papel importante en el aprendizaje de movimiento a través de ejemplos o modelos. Es lo que decía recién, lo utilizamos al receptor óptico para aprender a través de lo que le estamos mostrando. Para eso nosotros debemos hacerlo bien. Si uno quiere enseñar un ejercicio, tiene que saber hacerlo correctamente. Quiere enseñar una sentadilla y no la sabe hacer, ¿bien? O la hace pasando la rodilla a la punta de los pies, o yéndose con las rodillas al valgo, o flexionando el tronco hacia adelante, donde sobrecargamos los discos intervertebrales y llevando la pelvis a una retroversión. Obviamente, todo eso le está entrando por la vista al paciente, ¿bien? Y está haciendo un engrama motor del movimiento erróneo. Por lo cual es importante que cuando uno vaya a usar a este estereoceptor óptico, esté seguro de que esté enseñando el movimiento bien hecho. El modelo es importante parcialmente, ya que luego hay que valorar la importancia de la aferencia y referencia visual del propio movimiento, limitado o condicionada por el campo visual. O sea, es mucho más complejo que el hecho de mostrar el movimiento. Después juegan un rol importante otros factores como los campos visuales, la visión periférica, etcétera, etcétera. Investigaciones han demostrado que la información es transmitida por la visión periférica, también son procesadas por el sistema nervioso central, que se denomina aferencia situativa. O sea, los Messi, los Ginóbili, los Tiger Woods, tienen muy desarrollado esta visión periférica. Por lo cual esta aferencia situativa en la cual se encuentran, tienen la posibilidad de saber que atrás y a la izquierda está picando el lateral y tengo que dar el pase entre los dos zagueros centrales porque ya sé que está corriendo para recibir la pelota. Todo eso hace a algunos deportistas diferentes, ¿no? Y tiene que ver con esta visión periférica, con esta aferencia situativa diferente al resto de los deportistas. El analizador táctil, que también es un analizador estereoceptivo, es menos importante que el óptico, pero también está localizado obviamente en la piel. Sabemos que en la piel tenemos 800 millones de receptores termosensoriales. Bien, 800 millones de receptores termosensoriales en la piel. Es el órgano más extenso del cuerpo humano, por lo cual es muy importante su estimulación. Gran importancia en la información sobre aquellos movimientos o fases del movimiento que se efectúan en contacto inmediato con el medio ambiente. ¿Sabe lo que es la esterognosia? La esterognosia es la capacidad de reconocer un objeto, bien, que yo le pongo en la mano, por el grosor, por el tamaño, por la forma, por la temperatura, sin necesidad de utilizar la vista. ¿Bien? Y eso se logra por algo muy especial, por esa cualidad que desarrollamos los kinesiólogos, que es la esterognosia. El hecho de poder discriminar un punto gatillo, poder discriminar una banda tensa, poder discriminar un tejido adherido, poder detectar ciertas cosas, ¿tá? A través de la mano, a través del receptor táctil, que en otras disciplinas no se logran de esa manera. ¿Bien? Por lo cual es de vital importancia este receptor. A través del tacto se puede sentir la resistencia que ejerce el aire o el agua al movimiento, ejemplo, en una abrazada o en un lanzamiento. ¿Bien? En la natación, ¿bien? Se hace de vital importancia, o en la rehabilitación acuática, si vamos a rehabilitar un paciente en el medio acuático, este receptor táctil
se hace de vital importancia y junto con el propioceptivo, conjuntamente con el propioceptivo, desarrollamos una sensibilidad especial llamada sensibilidad áptica, que es la combinación entre los receptores propioceptivos y los receptores táctiles o cutáneos. Puntualmente, en una brazada en natación, que sabemos que se dibuja una S debajo del agua, donde agarramos siempre agua quieta, toda esa estimulación de la mano, el antebrazo y el brazo en contacto con el agua, con la temperatura del agua, con la presión del agua, va a dar una información si lo estamos efectuando bien o mal, si lo estamos efectuando lento o rápido, y va a haber una retroalimentación constante conjuntamente con los receptores propioceptivos, ya sean músculos tendinosos o articulares. Control permanente de la presión correcta. Ejemplo, la toma de la raqueta en el tenis. Bien, yo a través de la presión que voy a generar sobre el mango de la raqueta, bien, yo sé si voy a tener una presión para volear, para smashear, para sacar, bien, para el drive, para el revés, bien. Voy a tener distintos tipos de presiones, bien, y distintos tipos de informaciones que me va a dar esa presión sobre el mango de la raqueta. Tienen en común que ambos solo informan por medio de la actividad motora o la aplicación mecánica de la fuerza. Investigaciones recientes demuestran que este analizador es muy importante en la coordinación de los movimientos. ¿Ah? El analizador táctil es muy importante en la coordinación de los movimientos. ¿Ah? Acá vemos puntualmente un ejemplo de una estimulación de los receptores cutáneos a través de la presión del agua, de la temperatura del agua, de la presión hidrostática del agua. Analizador acústico. Vamos bajando en importancia en relación a los receptores que intervienen en la retroalimentación de un movimiento. También es un receptor estereoceptivo, capta del exterior, ruidos del exterior. Su contenido informativo es bastante limitado. Algunos deportes como el remo, donde el ritmo es audible claramente, brindando informaciones relevantes para la coordinación de los movimientos. Está dando el ejemplo del remo, pero podríamos también dar el ejemplo del ping-pong, donde el ruido del golpe de la pelota en la paleta o de la pelotita en la mesa nos está dando información de para dónde tenemos que movernos. ¿Bien? Y ahí entra en juego el receptor acústico o auditivo. Deportes con pelota, donde la importancia de la señal acústica provocada por el pique de la pelota, básquet, por ejemplo, ping-pong. El tenis de mesa utiliza el rebote de la pelota como una señal importante.